En los orígenes del simbolismo. Cuevas prehistóricas de Cantabria. Patrimonio mundial. Voy a hacer mías unas palabras pronunciadas en el año 1913 por Teilhard de Chardin, pronunciadas primero y epigrafiadas en este monumento que tengo a mi derecha, y lo voy a hacer de una manera interesada, eso va a quedar bien claro. Decía Teilhard de Chardin, dice, porque son palabras sempiternas: en mí permanecerá el recuerdo de los admirables vestigios arqueológicos encontrados en lo más bello del país. Los admirables vestigios arqueológicos, una muestra de ellos, se ofrecen en este trabajo magnífico, en este documental, y pasan inexcusablemente, como no podía ser de otra manera, por el conjunto del Monte Castillo, que es, según creemos nosotros y según creen los especialistas, el mejor conjunto paleolítico de Europa. Además de este conjunto, otras cuevas importantes que son referencia y que contienen entre ellas el lugar en el que nace el arte occidental, uno de los lugares al menos, que es Altamira, y otras cuevas habitadas por el hombre en todos los periodos de la prehistoria y en algunos de los periodos de la historia, como es el conjunto arqueológico, el sitio arqueológico de la Garma. Y cuando Teilhard de Chardin se refiere a lo más bello del país, inequívocamente está hablando de esta tierra nuestra, está hablando de Cantabria, una geografía privilegiada desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista patrimonial, que supone nada más que el 1% del territorio del Reino de España, pero en el que se encuentran 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad, que forman parte de las 18 cuevas que hay en la cornisa litoral, en el litoral cantábrico, en eso que llamamos España Verde, que desde el 7 de julio fueron distinguidas con ese reconocimiento universal. La primera de ellas fue Altamira, ya por el año 1985, y ha sido precisamente Altamira la que ha servido de fuerza motriz para que las demás 17 cuevas obtuvieran también ese reconocimiento universal. Bienvenidos a uno de los activos más importantes de nuestra oferta turística, que es el patrimonio subterráneo. Sedimentos, huesos, utensilios, dibujos, pinturas y grabados constituyen la evidencia de una existencia humana pasada. Hace más de siglo y medio que geólogos, paleontólogos, antropólogos, ecólogos y biólogos, en una labor interdisciplinar con prehistoriadores y arqueólogos, se afanan para hacer hablar a los materiales y reconstruir los acontecimientos ocurridos entre la aparición del género Homo, los humanos y la escritura. Un reto para investigar el comportamiento de nuestros antepasados. Desde hace 2,5 millones de años, se han producido modificaciones y adaptaciones en el ámbito de nuestra biología y nuestra cultura. La bipedestación o la capacidad de andar de pie sobre 2 extremidades, la creación de herramientas consecuencia de la liberación de las manos y una alta capacidad craneal son los caracteres específicos de los primeros humanos. Restos óseos encontrados en yacimientos de todo el mundo ponen de manifiesto el proceso que desemboca en nuestros primeros yos biológicos. Los primeros Homo sapiens que surgieron en África hace 200.000 años. Cazaban, pescaban, recolectaban, y eso lo sabemos por 2 vías. Lo sabemos por los útiles que han dejado en las cuevas, aptos para la pesca, la caza o la recolección, y también por los restos de esa actividad, los restos de animales, los restos de peces y testimonios indirectos de la recolección vegetal, por ejemplo, que se aprecia pues muchas veces en los huesos humanos, en el desgaste dentario y también en pequeños fragmentos carbonizados que quedan en las cuevas. Esta gente vivía no de una manera sedentaria en un lugar, posiblemente tenían un territorio relativamente extenso a través del cual se movían a lo largo del año o a lo largo de un ciclo de varios años. Pero no todo es desarrollo biológico. Los humanos somos animales culturales. Nuestra evolución
es la consecuencia del aumento y perfeccionamiento de las capacidades cognitivas y de la inteligencia operativa. Somos la consecuencia directa de acciones técnicas y mentales cada vez más elaboradas. Tuvimos que planificar estrategias de aprovisionamiento de materias primas y alimentos que implicaron organización grupal. Ocupamos nuevos territorios, para lo que hubo de ser necesario desarrollar sistemas de comunicación. La aparición y diversificación de nuevas herramientas que permitieron un acceso y aprovechamiento más eficaz de los recursos, el aumento de los grupos humanos y una dependencia cada vez menos condicionante del medio, marcan nuestras bases culturales y nuestras relaciones humanas. Los instrumentos son la base fundamental que tenemos para conocer cómo vivían estos grupos humanos. Desgraciadamente, y en ese sentido es casi un paradigma de la arqueología, solo tenemos lo que tenemos, y lo que tenemos son fundamentalmente instrumentos líticos fabricados en sílex o en cuarcita, en el caso de la zona cantábrica, que van desde buriles para grabar en las piedras de las paredes o en los huesos blandos de los animales, u otros instrumentos que utilizaban en su vida cotidiana, raspadores para limpiar las pieles, cuchillos para cortar, puntas para poner en el extremo de los proyectiles, es decir, que nos dan un amplio espectro de instrumentos que fueron básicamente con los que ellos enlazaron con el mundo, vivieron en ese mundo y les sirvieron para sobrevivir. El desarrollo y uso de símbolos es uno de los ejemplos de procesos mentales elaborados. Son parte de nuestra conciencia como grupo y como personas sociales. Los símbolos son una abstracción consciente del ser humano para entender su entorno y entender a sus congéneres. Cuando somos capaces de decodificar información que no es solo biológica sino cultural, es cuando realmente damos un salto en la evolución humana. Seguramente, si no fuéramos descodificadores de símbolos, no seríamos humanos tal y como lo estamos siendo. Sin símbolos, sin códigos, estaríamos más cercanos al mundo de los primates no humanos, al mundo de los mamíferos, tanto marinos como terrestres. El concepto de identidad de grupo más destacado lo constituyen los enterramientos, ligados a una conciencia de tratamiento de los difuntos. Con la acumulación de cadáveres empieza un sentido distinto de la vida, que es el conocimiento de la muerte. Es la expresión de sentimientos, conocimientos y pensamientos. Fósiles, ocres y huesos y piedras con líneas grabadas también remiten a actividades alejadas de lo cotidiano y doméstico. Hace unos 100.000 años, el Homo sapiens salió de África, produciéndose una notable expansión hace unos 40.000 años, cuando colonizó toda Europa. En este momento, y aquí, se asiste a una verdadera explosión de simbolismo, el arte paleolítico. La aparente explosión que se produce en Europa en los inicios del Paleolítico Superior, en torno a unos 36.000 años, sobre todo en Centro Europa, pero también en el caso de la decoración parietal más antigua, que es la mayor parte de la cueva de Chauvet en Francia, revela un fenómeno completamente distinto. Es un desarrollo artístico que desde mi punto de vista tiene que ver claramente con un fenómeno de carácter social, es decir, la primera colonización europea por parte de los humanos modernos que se está produciendo en esos momentos, y desde luego mi impresión es que ese arte y lo que está detrás de él, de lo que es expresión, tiene que ver con una forma de estructuración social de los grupos humanos del Paleolítico Superior que quizá también tienen que ver con esa eficacia colonizadora y con la rápida extinción de los neandertales ante esa presencia de los humanos modernos. Localizado en las paredes de las cuevas, al aire libre o en huesos, cornamentas y piedras, es la creación más sorprendente del imaginario simbólico, que encierran, además de estética, la necesidad de transmitir conceptos. El arte rupestre paleolítico inunda la geografía peninsular. La región cantábrica, como máximo exponente, contiene una gran parte de nuestros orígenes y de nuestro pensamiento ancestral. Existen en Cantabria
más de 6.500 cavidades. Más de 1.000 contienen evidencias de la actividad humana pasada, de las condiciones ambientales, de la flora y la fauna, de la anatomía humana, del desarrollo tecnológico, de las actividades económicas y del comportamiento social. El arte rupestre paleolítico, localizado en más de 60 cuevas, es el reflejo de la universalidad del comportamiento humano pasado y de la evolución de la cultura. Lo importante, yo creo, del arte parietal paleolítico de Cantabria y del arte mobiliar es la variedad. Es decir, ese número importante de cuevas con arte parietal y mobiliar lo que permite es disponer de un repertorio muy completo, donde tenemos cuevas con ocupaciones de épocas muy diversas, donde hay un compendio del arte de todas las épocas, pero luego otras cuevas con tipos de representaciones variadas de distintos momentos del Paleolítico, distintas técnicas, y por lo tanto es una zona ideal para poder contrastar la relación del arte con distintos tipos de ocupación, con cuevas habitadas, con cuevas no habitadas, con distintos entornos paisajísticos, distintos momentos de la prehistoria. En ese sentido ofrece una cantidad y una variedad que es un laboratorio básico para el conocimiento del arte rupestre paleolítico. El Cantábrico es una de las regiones de Europa con más sitios, con más diversidad y con más interés. Y Cantabria es el corazón de la región, con la mayoría de sitios y sitios de gran tamaño y de gran importancia y con una variedad increíble. Representan una obra de arte del genio creador humano y aportan un testimonio excepcional sobre una tradición cultural y civilización desaparecida. Las cavidades del castillo, las monedas, las chimeneas, la pasiega, la garma, cobalanas, el pendo, hornos de la peña y chufín se suman junto con 5 cuevas de Asturias y 3 del País Vasco al selecto grupo de sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un patrimonio excepcional que destaca junto a conjuntos arqueológicos españoles como Altamira, Atapuerca y los Abrigos levantinos, y otros internacionales como Lascaux en Francia y Foz-Coa en Portugal. La relevancia del conjunto de cuevas españolas y de territorios donde hay sitios prehistóricos es tremenda. La península ibérica es un lugar excepcional, es un cul-de-sac en el continente euroasiático que ha servido tanto de refugio como también de lugar evolutivo de hábitos, costumbres y conductas. El hecho de que tengamos en territorio español tantos patrimonios de la humanidad, pinturas levantinas, pinturas rupestres del norte, Atapuerca, es una síntesis de integración de la historia de este territorio tan importante para el conocimiento de la evolución de la humanidad. Es normal que sea un patrimonio común y un patrimonio de todos los humanos. Altamira, declarada Patrimonio Mundial en 1985, es un referente de la historia universal. Su descubrimiento vinculado a Marcelino Sanz de Sautuola representa los inicios de la disciplina arqueológica y de los estudios del arte rupestre paleolítico. Marcelino Sanz de Sautuola, cuando la descubre, en el pequeño librito que publica, hace un modelo de análisis científico a partir de los datos que él obtiene en las excavaciones que él hace en el suelo y en las observaciones que él hace relacionando los hallazgos del yacimiento con las figuras que él encuentra pintadas, grabadas o dibujadas en el techo de los polícromos y a lo largo de toda la cueva. Yo creo que esa es la gran aportación de Altamira. El reconocimiento de Altamira y del primer arte de la humanidad hace que deje de hablarse de objetos y deje de hablarse de piedras talladas para que los prehistoriadores empiecen a buscar las personas que crean y utilizan esos objetos
y que utilicen el arte para tratar de entender la mentalidad de aquellas primeras personas. Desde aquel papá, bueyes, que puso de manifiesto a una sociedad que vinculaba el pasado prehistórico con gentes poco desarrolladas mental y socialmente, incapaz de realizar obras tan bellas como estos bisontes, hasta la actualidad, han pasado más de 100 años y todavía hoy seguimos viendo a Altamira como algo cercano. Esta pequeña cueva de amplio vestíbulo alberga ocupaciones humanas de grupos de cazadores de ciervos, cabras y bisontes que realizaban incursiones en el cercano litoral marino en busca de lapas y caracoles de mar. Las últimas excavaciones realizadas en la cueva de Altamira en los últimos años, 2004, 2006 y 2008, nos han permitido conocer que Altamira estuvo ocupada por distintos grupos humanos desde hace más de 22.000 años, desde el periodo que llamamos gravetiense. Por lo tanto, aquí hubo personas utilizando la cueva para habitar y para expresarse simbólicamente a través del arte desde hace 22.000 años hasta hace 13.000 años. Su relevancia le viene dada por el gran techo de los policromos, un panel de 18 metros de largo y 9 metros de ancho, abigarrado de figuras. Los grupos humanos que entraron aquí, del mismo modo que habitaban junto a la boca y en relación con la luz del día, a partir de la penumbra se expresaban simbólicamente mediante unas figuras que tenían un valor que conocía el grupo y que el grupo entendía. El techo parece el techo de los bisontes y Altamira es la cueva de los bisontes polícromos, pero inicialmente, quizá en ese periodo gravetiense, el techo de Altamira fue el techo de los caballos rojos. El techo de Altamira estaba ocupada por un gran número de grandes figuras de caballos dibujadas en tinta roja o con toda su silueta rellena con una tinta plana roja. Posteriormente, la cueva y sobre todo el techo de Altamira aparece tatuada con la presencia de decenas y decenas de figuras grabadas, sobre todo ciervas y ciervos. Y finalmente, las últimas ocupaciones humanas nos legan el techo de los bisontes, con la manada de bisontes polícromos que todos conocemos bien. Los recursos técnicos son sencillos, sumándose en la misma figura dos colores, el rojo y el negro, y el grabado reincidiendo partes que a los artistas interesaba destacar. Altamira es excepcional. Todos sabemos que es la obra maestra del primer arte de la humanidad. Ocurre que en Altamira ese primer arte de la humanidad, todas sus características estéticas, técnicas y temáticas están presentes, y todas las características de ese primer arte de la humanidad está presente en Altamira en grado de excelencia. Altamira contiene el techo de los techos, el techo mágico, la capilla sixtina del arte cuaternario, fuente de inspiración de numerosos artistas del siglo XX, que bajo él se encogían ante el esplendor artístico de miles de años atrás. En los últimos años podemos citar los testimonios de Antonio Tapies, de Antonio López, de Julio López, de Lucio Muñoz, de Enrique Gran, de José Broto, de Juan Uslé, de Miquel Barceló, de Ellen Frankenthaler, Richard Serra. Todos esos artistas españoles o extranjeros de cualquier otro país, cuando están debajo del techo de Altamira, dialogan con quienes hicieron estas figuras como si fuera un colega, y dialogan en presente como si fuera un colega contemporáneo. Es el primer arte, es un presente eterno y es arte de una vigencia contemporánea. Más de un siglo después, Altamira sigue siendo un referente científico y social que solo puede ser entendida dentro de un fenómeno cultural más amplio, el arte rupestre de la cornisa cantábrica. Altamira no es, pese a su singularidad y su excepcionalidad, no es un caso aislado. Altamira no se comprende sin saber y sin conocer la vida de los grupos humanos en las regiones cantábricas, en la cornisa cantábrica, en lo que ahora es el País Vasco, en lo que ahora es Cantabria, en lo que ahora es Asturias. No era una excepción y había que entenderlo en su contexto. Las otras 90 cuevas de Cantabria y las que se han seleccionado para figurar inscritas en la lista lo que hacen es permitirnos entender Altamira
como la reacción, la creación de los grupos humanos que aquí habitaron. Y, por supuesto, además complementan todo aquello que a Altamira le falta, o aquellas pinturas que son más antiguas, o aquellas que son más recientes, o aquellas técnicas o aquellos estilos grabados, dibujados o pintados que no están presentes en Altamira. De entre las más de 60 cavidades, destaca Monte Castillo, con un conjunto de cuevas profusamente decoradas. El castillo, las monedas, las chimeneas y la pasiega. Sus cientos de figuras representan un punto clave de conocimiento para entendernos como especie y comprender nuestro comportamiento ancestral, el pensamiento simbólico de los grupos humanos que habitaron Europa entre hace 38.000 y 11.000 años. Monte Castillo fue un lugar excepcional para las poblaciones prehistóricas. Desde él se domina el Valle del Pas y se tiene un rápido acceso al fondo del valle, siendo un emplazamiento de alto valor estratégico y económico, cuyo entorno ecológico dispuso de una alta variedad de recursos naturales. El imponente yacimiento del vestíbulo del castillo contiene un registro arqueológico desde 150.000 años hasta hace 3.000 años, un referente único en el ámbito de la investigación mundial. La estratigrafía de la Cueva del Castillo es probablemente una de las más importantes, no voy a decir solamente del Cantábrico o de Europa, casi diría del mundo. Es la única cueva en la que tenemos una secuencia continuada de ocupación del mismo espacio y del mismo territorio durante más de 150.000 años. Eso significa que podemos ver los diferentes tipos humanos y las diferentes industrias líticas que ocupan la prehistoria y que nos sirven para subdividir en la prehistoria representadas en el mismo yacimiento. Son las mismas gentes que han ido evolucionando en esta zona, que aprovechan los mismos recursos, que aprovechan los mismos territorios y que por lo tanto ya nos dan una base para conocer cómo vivían estos grupos, cómo aprovechaban su territorio, cómo gestionaban sus recursos y en gran medida cómo consiguieron sobrevivir. Alberga restos de las actividades de los últimos grupos humanos neandertales y de los primeros Homo sapiens, una época de hace 40.000 años en la que se configuran nuestros caracteres modernos como especie. Podemos ver que en la Cueva del Castillo estos niveles están perfectamente representados. Tenemos la presencia de los últimos grupos de neandertales, los primeros humanos modernos, y quizás lo que está aportando la Cueva del Castillo son evidencias, vamos a decir, complejas. No tenemos grandes diferencias entre lo más antiguo de los últimos neandertales y lo más reciente de los primeros humanos modernos. Parece que hay una cierta continuidad. Si convivieron, parece que convivieron de una forma en la que uno recibió herencia del otro y probablemente en intercambio le dio algún tipo de elemento novedoso, y quizás el poder seguir trabajando, y en ese sentido en arqueología y en prehistoria nunca se acaba de investigar, porque cada problema que resolvemos nos abre 40 problemas nuevos. Tenemos esas posibilidades y en ese sentido la Cueva del Castillo va a ser y deberá ser el lugar clave donde poder estudiar estas cosas. Además, sus sedimentos guardan un numeroso e importante conjunto de huesos, piedras y cornamentas decorados, el arte mueble. La Cueva del Castillo, entre los materiales que se encontraron durante las excavaciones de Hugo Bermayer, aportó una de las mejores colecciones de arte mueble que tenemos, por lo menos en Cantabria. La colección de omóplatos grabados que apareció en el nivel del Madeniense inferior es probablemente la más útil a la hora de conocer las relaciones de los grupos humanos dentro y fuera de las cuevas. En su interior, las paredes presentan una monografía del arte rupestre paleolítico, reconociéndose la diversidad temática: caballos, bisontes, cabras, ciervas, uros y animales menos frecuentes como el mamut, el reno y las aves.
hay cientos y cientos de animales representados. No lo hicieron todo al mismo momento, vinieron a lo largo de miles de años, con probablemente más de 25.000 años, y en todos estos periodos estuvieron dentro de las cuevas y hicieron sus ceremonias, grabaron nuevos animales o los pintaron. Y en estas cuevas lo que tenemos es como un palimpsesto de las ceremonias que tuvieron lugar a lo largo de 25.000 años. El castillo es uno de los yacimientos más importantes que se conoce en la zona franco-cantábrica y además el castillo, el interior, el arte rupestre del castillo también ha servido como escuela para la cronología. En el monte del castillo, en la cueva del castillo en concreto, se encuentran representados todos los estilos desde que se inicia el arte paleolítico hasta que termina. Abundantes nubes de puntos y motivos geométricos, muchos de ellos complejos en su composición debido a las segmentaciones y rellenos internos, representan abstracciones de difícil interpretación. Al bestiario animal y los signos se suman las figuras humanas. La cueva del castillo esconde referencias abreviadas expresadas mediante la mano. Un motivo especial en esta cueva que se repite incesantemente en el llamado techo de las manos. Los motivos de figuras humanas completas son muy escasas y por lo general poco definidas en el arte rupestre paleolítico. En la cercana cueva de la Pasiega, un contorno humano asociado a unos cuernos propios de un bóvido nos remiten al mundo de lo trascendente y las máscaras de las monedas al mundo de lo caricaturesco. Parece que existieron tabúes sociales que impidieron representarse. En la cueva de Hornos de la Peña, en su parte más recóndita, se esconde una insólita representación. Rodeado de caballos, bisontes, burros, cabras y ciervos, se grabó hace 13.000 años un antropomorfo con el brazo levantado y larga cola. El carácter mixto de la composición habla de la fluidez y permeabilidad de los mundos y remite a las religiones chamánicas. En las cuevas de Monte Castillo, dibujos y pinturas rojas, negras y amarillas, cuyo colorante se aplicó con pinceles, los dedos o un rudimentario aerógrafo. Grabados y al menos 2 esculturas asociadas a pintura muestran un diverso elenco técnico. El castillo, la pasiega, las chimeneas y las monedas integran uno de los conjuntos más importantes del arte rupestre paleolítico de Europa. Sus cientos de figuras, todas ellas correspondientes a los albores de la presencia del Homo sapiens en Europa, representan un paseo subterráneo de 22.000 años por los orígenes del pensamiento simbólico, la mente abstracta y la expresión artística. Son un centro fundamental de la creatividad humana en el ámbito de la historia universal. El Monte Castillo, la montaña sagrada, es un libro abierto a la prehistoria. La remota antigüedad de sus manifestaciones artísticas y la milenaria perduración hacen de la visita al interior una clase magistral. Sus numerosos animales y signos muestran estrechos vínculos artísticos con motivos de otras cavidades, manifestando las relaciones sociales en las que participaron las gentes que poblaron la cornisa cantábrica y Europa durante la última glaciación. Estos grupos están en las cuevas permanentemente, se mueven por un territorio que a veces es muy extenso, pero sobre todo, más que moverse de aquí a Francia, como a veces parece que se entiende, esos movimientos periódicos les permiten entrar en contactos con otros grupos
de otras regiones limítrofes que también están en movimiento. Esos contactos permiten la transferencia de información, permiten intercambios de parejas y establecimiento de relaciones de parentesco a más largo plazo. Por lo que vemos en el arte paleolítico, y en eso Cantabria también es un laboratorio extraordinario para ello, es que podemos ver cómo en distintos momentos esos territorios son diferentes. Un patrón interesante es el de los parecidos para poder diferenciar, yo creo que más que pueblos, en el sentido que le damos hoy día, sí grandes grupos territoriales con unos vínculos sociales estrictos entre ellos. El característico contorno rojo punteado de numerosas figuras de la cueva de la Pasiega se encuentra en otros conjuntos. En la penumbra de la cueva de Covalanas, 18 ciervas, un caballo y un uro punteados parecen cobrar vida y escapar de la roca. Es de los pocos casos donde podemos ver un momento en ese tiempo del pasado remoto. Un artista, una persona que ha entrado ahí, que ha pintado posiblemente en un periodo de tiempo muy corto toda una serie de figuras, unas figuras que tienen una coherencia interna extraordinaria, todo un conjunto de ciervas muy parecidos, junto con otra serie muy limitada de otros animales, que nos permite ver la mentalidad de quien lo hizo en un momento único, sin mezclas, sin añadidos, sin interferencia de otra serie de elementos. En ese sentido me parece que es excepcional. Desde hace 22.000 años, este rebaño rojizo, inquieto en las sombras y envuelto en un entorno de misterio y acogimiento, ha sido testigo milenario de la vida de la humanidad. La modalidad técnica del contorno punteado se rastrea por otras cavidades que se localizan entre Vizcaya y Asturias. Esta convergencia de formas y técnicas evidencia la existencia de grupos humanos con fuertes vínculos culturales. Un ejemplo de redes sociales que muestra la mayor concentración en torno a la cuenca del río Asón, si bien destacan conjuntos como el de la Cueva del Pendo. El estudio de este yacimiento arqueológico está en el punto de mira de las discusiones científicas. El importante conjunto de arte mueble, uno de los más ricos de Europa, avanzaba el descubrimiento del friso de las pinturas. Un panel de 25 metros de largo y visible desde cualquier parte de la gran sala principal. Contiene, a modo de gran retablo, una veintena de figuras pintadas en color rojo, destacando 12 ciervas que se acompañan de una cabra, un caballo, animales indeterminados y pequeños signos. Mientras que el contorno punteado es un ejemplo de contactos a corta y media distancia, otras figuras más cercanas en el tiempo manifiestan la existencia de redes culturales y sociales a larga distancia. Hace 13.500 años, los grupos magdalenienses que habitaron en el Castillo y Altamira dibujaron en negro figuras descritas por los investigadores como de estilo pirenaico. Estos bisontes encuentran estrechas y fuertes similitudes gráficas en cavidades asturianas como Covaciella o francesas como Niort, alejadas más de 800 kilómetros. Europa, entre hace 13.500 y 12.000 años, debe ser entendida como un territorio cultural con pobladores que comparten una misma y arraigada tradición cultural, una misma manera de entender y expresar el mundo. La fauna presente en las paredes de las cuevas es el reflejo de las condiciones climáticas y del entorno de los grupos humanos paleolíticos. Bosques, praderas, zonas de roquedo,
Durante los 30.000 años en los que vivieron los últimos cazadores, recolectores y pescadores, las condiciones ambientales variaron y el arte rupestre es un fiel reflejo de ello. La mayor parte de los conjuntos existentes en Cantabria evidencian un clima templado cercano al actual. En la cueva de Chufín, en un paraje de singular belleza, la densa vegetación arbórea y la presencia constante de agua fueron reclamo para sus moradores. Sus figuras rupestres, realizadas en dos momentos diferentes, dibujan un clima atemperado, con ciervos, caballos y ciervas, acompañados de nuevo de indescifrables signos. La misma fotografía repite la cueva de las chimeneas en el Monte Castillo. Junto a formas geométricas y numerosas líneas, se suceden en lugares recónditos o privados ciervos, ciervas, uros, caballos, rebecos, realizados hace unos 15.000 años. Pero el clima es y ha sido cambiante. Prueba de ello es el mamut de la cueva del Castillo, pintado hace más de 20.000 años. En la cercana cueva de las Monedas aparece representado un variado bestiario de caballos, cabras, bisontes, junto a unos de los escasos ejemplares de figuras de renos del arte rupestre paleolítico europeo. Esta asociación corresponde a una fase climática fría. La presencia de renos y los estudios de pólenes hablan de un empeoramiento climático entre hace 12.500 y 12.000 años, una fase glacial de corta duración durante el que disminuye la cobertura arbórea. El arte paleolítico muestra temas de actualidad. Los cambios climáticos han sido una constante a lo largo de la historia y los humanos hemos sabido adaptarnos a partir de nuestra inteligencia operativa. Cantabria es un continuo descenso al pasado. Año tras año se localizan nuevos conjuntos con arte paleolítico. Uno de los reconocidos mundialmente es la Cueva de la Garma. La Garma es un monte en el que se han descubierto hasta el presente en torno a una docena de sitios arqueológicos distintos. Una colina que engloba evidencias de la presencia humana desde los primeros ocupantes de Cantabria, de homínidos anteriores a nuestra especie, que habitaron allí hace un mínimo de 120.000, 130.000 años, hasta la Edad Media. Prácticamente toda la presencia humana en Cantabria, desde los orígenes hasta hace unos 1.200 años, está representado en este lugar, lo que lo convierte en una de las secuencias más continuas y más interesantes desde el punto de vista arqueológico de todo el sureste de Europa. Descendiendo por una cima de 13 metros, se accede a la galería inferior, donde se conserva un hábitat magdaleniense de hace unos 14.000 años en un estado de conservación único en Europa. La galería inferior es una de los pisos del complejo sistema de esta cueva, en el cual al final de la última glaciación se produjo un taponamiento de la entrada y esto ha permitido conservar los suelos, las construcciones, los restos de los grupos humanos que vivían en esa cueva hace unos 16.500 años en un estado único en el mundo. Tenemos del orden de 800 metros cuadrados en los cuales se pueden ver en superficie sin necesidad de excavar los restos de la alimentación, de las actividades cotidianas, del proceso de producción de colorantes, de la fabricación de instrumentos de aquellas poblaciones de cazadores-recolectores que vivieron en Cantabria al final de la última glaciación. Piezas líticas, óseas, huesos de animales y adornos personales constatan la utilización de la Garma como un espacio de hábitat continuado. Es una foto finish.
Cientos de figuras repartidas por sus paredes son el reflejo más fiel del comportamiento humano de entre hace 27.000 y 13.000 años. Bisontes, caballos, cabras, uros, incluso una máscara, 43 manos en negativo y numerosos signos complejos. Es además un sitio que ha proporcionado mucha información sobre la cuestión del arte mobiliario. Se han descubierto un buen número de objetos en hueso y en piedra, con representaciones de animales y signos. Los estudios diferencian zonas de acumulación de residuos de alimentación, zonas de trabajo del hueso y del sílex, y lo que es más sorprendente y único es la aparición de construcciones paleolíticas. En la Garma tenemos un enorme campamento a la entrada de la cueva y una serie de espacios en el interior de la caverna que probablemente se relacionen más bien con actividades de tipo ritual. La cueva de la Garma supone un verdadero descenso al pasado y un encuentro con nuestros pensamientos ancestrales. El arte rupestre paleolítico es una sorprendente creación de los primeros Homo sapiens que constituye todo un enigma. El tema de la interpretación del arte rupestre paleolítico probablemente sea el más abierto y el que más tiempo va a seguir abierto. Probablemente no lo resolvamos nunca, pero yo desde luego, en primer lugar, creo que es un arte que tiene que ver en su origen, al menos tiene que ver netamente está relacionado con la caza. No quiero decir con eso que piense que es magia de caza, totemismo, estas cosas, pero claramente hay una selección muy estricta de los animales que se representan en la mayor parte del arte rupestre paleolítico y que son animales de caza, sin una correlación con lo que ocurre en cada momento. Yo creo, en segundo lugar, que es un arte que tiene que ver con la ideología, es un arte que plasma una visión del mundo y de las relaciones de la gente con el mundo en esa época paleolítica y, por lo tanto, en ese sentido hay que tomarlo. Se han planteado explicaciones acerca del significado de este arte. La magia de la caza o magia simpática, el totemismo, la simbología sexual y el chamanismo constituyen el fundamento de las principales interpretaciones. La interpretación es contestar a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estuvieron dentro de las cuevas para hacer los dibujos? Todos los especialistas ahora piensan que esto lo hacían dentro de un conjunto religioso, que había magia, religión, mitos, que sea, y ceremonias dentro de las cuevas. Todos estamos de acuerdo. Yo pienso que podemos ir un poco más allá en el conocimiento, con comparaciones con lo que hacen cazadores recolectores en otros lugares del mundo y probablemente, en mi juicio, tenían una religión de tipo chamánico, es decir, creían en un mundo donde las cosas no eran fijas como en nuestro mundo, que podían cambiar. Los hombres se podían transformar en animales y animales en hombres, etc. Y unos podían viajar en el mundo sobrenatural y ir dentro de las cuevas. Era como este viaje chamánico, es decir, ir a pie dentro del mundo sobrenatural, donde había tantas grietas, tantas formas naturales que hacían pensar a animales míticos, sobrenaturales. Y probablemente es la razón por la cual utilizaron tantos relieves naturales. Veían los espíritus dentro de la cueva, dentro de las paredes. Esta variedad interpretativa pone de relieve las dificultades de utilizar un solo enfoque para descifrar el porqué y para qué del arte paleolítico.
poniéndose de relieve la individualidad e idiosincrasia del individuo y de los grupos humanos. Lo que sí es evidente para cualquier conjunto artístico paleolítico es que la representación gráfica responde a un esquema previo, consecuencia de un proceso de reflexión en el que se decidió qué pintar, dónde hacerlo y cómo disponer los motivos. Además, el grafismo posee un valor estético, porque a través de la forma se consigue alterar el sentido y el sentimiento del observador. Cantabria es una privilegiada por la mano de genios creadores pasados. Los autores del arte rupestre de sus cavidades son una excelencia cultural, un patrimonio mundial. La delicadeza de sus trazos obliga a entender la conservación como una necesidad, conjugando la puesta en valor con la preservación de los espacios para futuras generaciones. Todas las cuevas con arte paleolítico son delicadas, se han conservado realmente de casualidad, seguramente hubo muchas más de las que hay y se han perdido por cuestiones puramente naturales, sin necesidad de alteraciones por la visita al público. Yo creo que el problema de la conservación del arte rupestre paleolítico, la única forma de abordarlo es abordarlo en equipos lo más amplio posibles, porque sencillamente un grupo de gente pensando ve más que una sola persona o piensa mejor que una sola persona, donde hay que unir experiencias de todo tipo, de expertos en conservación, pero también de prehistoriadores, de guías de cuevas, de gente relacionada con las instalaciones de las cuevas, para poder estudiar, en el caso de las cavernas abiertas al público, a partir de la experiencia que hay, que ya es mucha, evitar para el futuro los problemas que se han presentado en el pasado. Cantabria es un museo subterráneo de la prehistoria. Sus entrañas esconden trazos de animales y formas geométricas de difícil interpretación. Sus estilos y sus colores nos son cercanos. Es un arte conceptual, actual, propio de nuestra modernidad. En la penumbra de las cuevas parece que la fauna cuaternaria cobra vida y escapa de la roca. Es un arte luminoso refugiado bajo tierra. Castillo, Altamira, Las Monedas, Cobalanas, El Pendo, Hornos de la Peña y Chufín, cuevas disponibles para la visita, recorren nuestra geografía enseñándonos nuestros pensamientos ancestrales más profundos e íntimos. Cantabria es un museo singular de la prehistoria mundial, referente para la historia. Sus miles de figuras son un paseo subterráneo por los orígenes del pensamiento simbólico, la mente abstracta y la expresión artística.